Entra por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza. Saludos y bendiciones. Les habla su amiga Farah Chang Valdés y este es tu programa Voz de Eternidad, que se transmite cada martes a través de Ministerio Radial Kadosh, un ministerio bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo están, amigos? Bendiciones. Qué placer, qué gozo me da poderme reunir otra vez con mis hermanos, con mis amigos y aún con personas que todavía no he conocido a través de la red social. En este día vamos otra vez a reunirnos alrededor de la palabra. La palabra es lo que nos sostiene y en este día tenemos un tópico muy interesante y le hemos titulado En pos de la madurez espiritual, porque es importante que nosotros, los creyentes, crezcamos a la medida del varón perfecto. Nosotros no podemos comenzar el camino de la fe y decir, bueno, ya llegué o ya no tengo que hacer nada más. Esto es un continuo caminar. Y en este día vamos a estar hablando de diferentes aspectos. Para mí es bien interesante porque cuando uno viene a la fe, empieza a ver tantas cosas diferentes, empieza a devorar la palabra, empieza a aprender, empieza a escuchar a las personas que son mayores en la fe que nosotros y eso nos hace crecer. Lo que sucede es que muchas veces hay personas que no se dan a la tarea de crecer, pero está en ti y está en mí el querer crecer, el querer llegar a una madurez espiritual. Y vamos a comenzar con un versículo, el versículo clave de este día se encuentra en Hebreos 5, versículos 13 y 14, y dice así la palabra del Señor. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por aquellos hermanos, aquellos amigos que se están conectando en este momento. Te damos gracias por la provisión a través del Ministerio Radial Kadosh, por todos los patrocinadores, por todas las personas que hacen posible, aquellos que oran por estos programas, aquellos que están en la brecha para que estos programas salgan, Señor, con la unción que tiene que salir y con el acometido, con la misión, con la asignación para la cual tú le envías en este día. Te damos gracias y declaramos que la palabra tuya, Señor, alcanzará vida en este día. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra está ungida, Señor. Y nosotros seremos conductores. Nosotros seremos vasijas, Señor, para transmitir esta palabra tal y como tú la has dictado. Te damos gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Yeshua de Nazaret, que fue derramada y que por ella nosotros tenemos el poder y hemos sido convertidos en hijos tuyos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Y vamos a devorar esta palabra. Espero que aquellos que ya nos siguen por algunas semanas, algunas ediciones, tengan pluma, lápiz, papel, Biblia, porque vamos a estar escudriñando las Escrituras. Nada que alguien te diga referente a la palabra, lo tomes a la ligera. Siempre investiga. Siempre, después que tú hayas tomado todas tus notas, toma un tiempo con el Señor y dedícate a estudiar y digiere, mastica esa palabra. Trata de digerirla para que esa palabra haga lo que tiene que hacer en tu vida. Amén. Bueno, hablamos del versículo de Hebreos 5, 13 y 14. Y es interesante porque dice el versículo 14, porque aquí estamos hablando de la inmadurez y de la madurez. La inmadurez se representa con aquellos que toman leche. La madurez, aquellos que comen alimentos sólidos. ¿Estás tú comiendo alimentos sólidos ya?
¿Estás tú tomando leche todavía? No es para ponerse mal, no es para acomplejarse, no es para sentirse mal. Simplemente tenemos que saber dónde estamos parados referente a la palabra. Y aquí dice el escritor del libro de Hebreos, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados. Y me gusta esa palabra, ejercitado. Esa palabra en griego es hegimas. Déjenme decirlo otra vez más despacio. Hegimnasmena. Y de ahí viene la palabra gimnasio, gimnástica, todo lo que tiene que ver con ejercicio. Recuerde, hegimnasmena quiere decir ejercitado, ejercicio. ¿Y qué usted hace en un gimnasio? Usted no va a socializar a un gimnasio. Usted va a un gimnasio a ejercitar ¿qué? Sus músculos. La semana pasada hablamos de lo que es la fe. Y la fe es como, es un conjunto de músculos. Y esos músculos hay que ejercitarlos. Todas las personas tienen, bueno, vamos a decir 2 hombres del género masculino, tienen la misma cantidad de músculos. Pero uno va al gimnasio, hace gimnasmena, se está ejercitando y esos músculos empiezan a recibir oxígeno y esos músculos empiezan a desarrollarse. ¿Y qué sucede? Que esa persona se vuelve luce más grande, luce más, tiene su constitución luce mucho más saludable que aquel que está todo flaquito. ¿Quiere decir que uno tiene más músculos que el otro? No, es que uno lo tiene más desarrollado que el otro, que la otra persona. Entonces nosotros tenemos que hacer eso mismo con nuestros músculos espirituales. Nuestra fe tiene que ser ejercitada, nuestro creer, nuestro caminar, nuestro testimonio tiene que ser ejercitado, porque nosotros por el testimonio, nosotros somos una carta de presentación. Recuérdate, amigo, recuérdate, amiga, el único Cristo que la gente va a conocer es el que tú le manifiestas. Así que en este día vamos a hablar de eso. Y yo quiero que vayamos a Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, del Padre eterno. ¿Cómo nosotros podemos crecer en el conocimiento del Padre? ¿Cómo nosotros podemos saber la voluntad del Padre? ¿Cómo nosotros podemos saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal? Porque recuérdense, nosotros venimos del mundo. Nosotros venimos de ser paganos, de ser ateos, de ser cualquier cosa, menos de ser seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, que es Jesucristo, Yeshua de Nazaret, nosotros tenemos que hacer un cambio de 180 grados. Si tú ibas caminando hacia el oeste, pues entonces tú vas a caminar ahora hacia el este. Ese es un cambio un giro de 180 grados. Entonces, lo que tú hacías, había un cántico que cantábamos hace muchos años en la iglesia que decía, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú conoces a ese maravilloso, a ese majestuoso Yeshua de Nazaret, Él hace un cambio en tu vida. Por eso es que yo no soy convencida, no soy persuadida de que una persona esté caminando con Cristo y siga haciendo las cosas mal hechas. O siga haciendo las cosas a propósito, con conocimiento, sin conocimiento, que las siga haciendo mal. Porque cuando hay un encuentro, hay un choque, hay una confrontación, porque tenemos que ser confrontados con la verdad, lo dice la palabra. Entonces, cuando nosotros somos confrontados con la verdad, nosotros tenemos que hacer un cambio de 180 grados. Y lo que tú hacías, ya no lo vas a hacer.
Ahora, viene el Espíritu Santo a morar en ti y tú por convicción ciertas cosas no las haces. Pero hay otras cosas que tienen que ser aprendidas. Tienes que ser reentrenado porque tu mente tiene que ser renovada. No existe ningún creyente que camine en santidad, que camine en la integridad de Cristo sin la mente renovada. Eso no tiene sentido. Nosotros tenemos que tener un cambio de mente. Lo que hacíamos no lo hacemos más. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Metiéndonos en la palabra, tratando de conocer al escritor de la palabra. Porque aunque esta palabra, estos 66 libros, fueron escritos quizás por diferentes hombres, esa palabra fue inspirada por un solo Dios, por un solo Espíritu. Y fue hecha por la voluntad y para revelar las intenciones del corazón del Dios eterno. Entonces, ¿cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos agarrar ese cambio, esa madurez espiritual? Porque déjenme decirles, el cambio y la madurez espiritual, como dije antes, no es de un día para otro. Es un proceso. Y quizás usted me diga, pero Fara, ¿cuándo se termina ese proceso? Tengo malas noticias para ti en eso. Ese proceso no se acaba nunca, a no ser que ya vayas delante de la presencia del Señor. Mientras estés aquí en la tierra, el proceso continúa. Ahora, no es un proceso malo, aunque yo siempre he dicho, el proceso puede ser de edificación o tu proceso puede ser de revelación, tu proceso puede ser de entrenamiento, o hay personas que escogen ponerse en contra del proceso y entonces les cuesta más trabajo porque ese proceso va a ser con dolor. Ese proceso va a ser un tipo de trituración que tú no lo quieres pasar. Entonces yo creo que es mejor ser más transigente y decir, yo voy a someterme a lo que dice la palabra. Para mí es lo mejor. Vamos a ver, vamos a ir un momentito a Primera de Corintios 3:2, porque quiero compartirles algo también del viejo pacto. Porque hay muchas cosas que suceden cuando nosotros venimos al Eterno, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros hemos sido liberados, hemos sido, y se puede poner como que hemos salido del Egipto, porque eso es lo que significa. El lugar de pecado, el lugar de idolatría, el lugar de paganismo, el lugar donde no había Dios, lo que había era un chorro de dioses. Ese es el Egipto. Pero ¿qué sucede cuando tú eres sacado del Egipto, pero eres sacado físicamente y tu corazón no ha salido? Vamos a hablar de eso en un momentito. Pero yo quiero que me acompañes a Primera de Corintios 3:2. Y estamos hablando de lo que es comer y tomar. Tomar la leche, como hacen los bebés, o comer, usamos los dientes para comer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por dónde vamos en el proceso? Mira lo que dice Primera de Corintios 3:2. Dice, les di de beber leche y no vianda. Aquí vianda lo puedes traducir como carne o alimento sólido. Porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Pablo aquí está hablando a los corintios, que era un grupo de gente que era muy, ¿cómo se puede decir? Tenían muy buenos talentos, tenían muy buenos dones. Era una gente llena de dones, pero era inmadura. Y por eso es que una de las cosas más importantes, y yo lo digo por experiencia personal, cuando enseño de esto, siempre le digo a mis estudiantes, escucha, si te dieran a escoger, esto no es bíblico, esto no es que está escrito en la palabra, pero si te dieran a escoger entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu, usted escoja el fruto. Porque el fruto te da testimonio. El fruto te enseña quién tú eres en Cristo. El fruto te muestra, eres la carta de presentación. El don es simplemente
el poder de Dios trabajando a través de ti, pero eso no quiere decir que tú eres maduro. Entonces, ¿qué sucede si una persona se desarrolla mucho en los dones y no se desarrolla el fruto del Espíritu? Eso es como si fuera un explosivo. Es una dinamita. Entonces no podemos caminar en eso. Tenemos que preocuparnos primeramente en crecer el fruto en nosotros, para que ese fruto dé testimonio de quiénes somos en Yeshua el Mesías. Vamos a ir ahora a Colosenses. Me gusta mucho este libro de Colosenses. Es un libro tan lindo y es un libro que hay un versículo que me gusta muchísimo porque me enseña qué fue lo que hizo mi Señor por mí. Yo lo tomo personal porque la palabra la tienes que tomar personal. Pero bueno, vamos a ir al versículo que tenemos que hablar en esta noche. Y dice aquí en Colosenses 1, versículos 9 y 10. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevándole fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aunque ya dijimos este versículo, pero quiero volverlo a tocar porque es importante que sepamos de que nosotros tenemos, lo primero que tenemos que tener como creyentes es no cuánta palabra sé o cuántos se sanaron, o oré por no sé cuántos y se levantaron los muertos. Eso no es lo importante. Lo importante es qué testimonio estamos dando, cómo estamos comportándonos. Y esto es lo que sucede cuando no hay una madurez espiritual. La madurez espiritual se adquiere a través de los desiertos muchas veces. La madurez espiritual no es solamente ir a la congregación, tú vas a tu iglesia, tú vas al grupo de oración de un hermano, estudias un poquito la palabra. Eso está bien, es parte del crecimiento. Ahora, ¿cómo se prueba de que? Porque tienes que pasar un examen, y el examen va a ser cuando tengas que pasar por el desierto. Y en otras ediciones vamos a estar hablando de lo que es el desierto y qué es lo que le pasó a los hijos de Israel cuando pasaron por el desierto. Les voy a dar un capítulo. No voy a entrar mucho porque el tiempo apremia, pero quiero compartirles este versículo. Estos versículos son 8 versículos del libro de Éxodo. Vamos a ir al Viejo Pacto, que se encuentra al principio de la Biblia, el libro de Éxodos. Éxodos 16. Y estamos hablando del capítulo del 1 al 8. Yo les recomiendo que lean el capítulo completo. Por factor tiempo no podemos entrar. Pero yo quiero ponerles un ejemplo. En otras ediciones estaremos hablando de lo que es el desierto. Pero fíjense lo que sucedió con los hijos de Israel cuando el profeta Moisés los saca del Egipto. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Wow. Yo pensé porque nosotros estamos leyendo la historia y uno piensa, bueno, ellos eran esclavos, los estaban maltratando, los tenían como animales. Que al sacarlos el profeta de esa tierra de servidumbre y de esclavitud donde estuvieron 400 años más. Y dice aquí la palabra que murmuraron. Continuemos. Dice: los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían de los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre
a toda esta multitud. Y Jehová dice a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces aquí estamos viendo, ¿para quién es la prueba? ¿Para quién es el examen? Dios no tiene que coger el examen, somos nosotros. Y cuando nosotros fallamos en el examen, estamos probando que todavía no estamos maduros. Por eso es que muchas veces hemos estado pidiendo por ciertas cosas y estamos en la prueba y el Señor está mirando, si le doy lo que me pidió, eso está demasiado grande, eso está demasiado épico para Él. No se lo puedo dar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de nosotros humillarnos, en vez de nosotros venir y manifestar lo que es el fruto del Espíritu, que se llama mansedumbre, nos ponemos a quejarnos y empezamos a decir contra Dios, contra todo lo que nos rodea, y por eso es que se sigue retrasando el milagro, o se sigue retrasando la salida de ese desierto. Dice, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen coger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana verán la gloria de Jehová, porque él ha oído de ustedes, las murmuraciones de ustedes contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Versículo 8, dijo también Moisés: Jehová les dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarse, porque Jehová ha oído sus murmuraciones. Estaban hablando mal, estaban quejándose. En vez de cantar una alabanza, estaban gritando quejabanzas. Dice, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Sus murmuraciones, las murmuraciones de ustedes, pueblo de Israel, las murmuraciones de ustedes no son contra nosotros, sino contra Jehová, Yahweh, Adonai, Jehová de los ejércitos, el Dios creador de los cielos y la tierra. Qué triste, qué triste, qué triste que nosotros a veces salimos de situaciones y ese proceso, el hombre, al ser humano no le gustan los cambios, porque el ser humano es una criatura de hábitat. En otras palabras, se habitúa a estar en un lugar, y cuando se acomoda, pues ya no quiere salir de ahí. Y con el Señor no hay esas cosas. El Señor te puede decir, estás aquí 10 años, pero después dice, levanta el campamento que nos vamos. Y tenemos que tener ese espíritu, un espíritu dócil, un espíritu enseñable, un espíritu de decir, sí Señor, porque tú eres el comandante en jefe, tú eres el que mandas. Y aunque no me gusta lo que me estás diciendo, lo voy a hacer por obediencia a ti. Y ¿sabes una cosa? El mismo Espíritu Santo, ese Espíritu Divino que mora en cada creyente, va a poner el deseo, va a poner el querer como el hacer. O sea, quizás de momento tú digas, no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer. Y sabes que cuando empiezas a involucrarte y dices, con el gozo del Señor, yo voy a hacer esto. No me gusta, pero lo voy a hacer. Y poco a poco vas involucrándote. Y cuando vienes a ver, tú estás verdaderamente tomado por Él y vas a sentir un gozo, y al final del gozo va a venir la recompensa. Se nos acaba el tiempo, pero quiero dejarte un consejo de parte de la palabra. Nosotros hemos sido comprados con precio de sangre. Nosotros hemos sido sacados de las tinieblas al maravilloso mundo de la luz, porque el amado quiso así. Él se sacrificó. Él dio su vida en un madero por ti y por mí. Él dio su vida en un madero para que nosotros, lo hizo por Israel principalmente, pero nosotros, al aceptarlo a Él, nos injertamos en esa salvación. Y yo me pregunto, ¿por qué a veces tenemos ese espíritu de queja? ¿Por qué continuamente estamos refutando ciertas cosas que
sin pensar, porque a veces nos quejamos por quejarnos, a veces nos quejamos porque es como una naturaleza y tenemos que ser libres. Y esta noche yo le abro a cada persona que me está escuchando, que me está viendo, que se ha conectado con nosotros, que suelte. Hoy tienes que renunciar de quejarte. Por eso es que yo siempre estoy hablando de dar halal. Por eso es que siempre digo el Salmo 100, porque nosotros tenemos que acostumbrarnos y ordenarle a nuestra alma. El salmista David decía: alma mía, bendice a Adonai y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Él le daba una orden a su alma. Nosotros tenemos que darle una orden a nuestra alma y dejar que nuestro espíritu se pegue, se anexe al Espíritu Divino para que Él nos guíe y Él nos saque de donde nos tenga que sacar. Entonces, fíjate, dos cosas que quiero dejarte en este día. Primeramente, una de las cosas más importantes que podemos hacer cuando vengan los cambios, porque fíjate, si nosotros vamos y no vamos a tocar eso, quizás en la próxima edición vamos a hablar de eso. Pero si nosotros vamos al libro de Gálatas y leemos en Gálatas 5, vamos a ver las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Recuérdate, obras y fruto. Vemos las obras de la carne. ¿Qué es lo que hace que nosotros entremos en la madurez espiritual? Que nosotros tenemos que conocer primeramente cuáles son las obras de la carne. Y te vas a identificar, todos nos identificamos con las obras de la carne, porque en esa estábamos viviendo hasta el día que hicimos pactos con Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esa lista y seguimos en ese mismo capítulo leyendo cuál es el fruto del Espíritu, vamos a ver que están totalmente opuestas. Entonces, tenemos que decidir por nuestra voluntad, decir: yo voy a escoger mostrar el fruto del Espíritu y no caminar por las obras de la carne. Entonces, un primer paso, ¿cómo podemos decir? Un primer paso en la dirección correcta es parar de cuestionar, parar de decir: ay, no me gusta esto. Porque mire, quiero decir una cosa: todos los ayes que usted encuentra en la iglesia, en la escritura, todos esos ayes, después de eso, usted siga leyendo y trajo juicio. Por eso es que el creyente no debe decir ay. Ay es cuando viene un juicio. Nosotros podemos decir o podemos decir otra palabra, pero no diga ay. Y hay personas que se pasan el tiempo en los ayes. Ay esto, ay lo otro. No, ay no. Oh Señor, gracias. Oh Señor, yo sé que esta prueba, las pruebas, los exámenes que el Señor nos da son temporales, no son para siempre. Lo que tenemos que hay que caminar en paciencia. Y lo primero que debemos hacer es parar de quejarnos, parar la quejabanza. Y número 2, de esto podemos hablar más en otras ediciones, pero hoy te voy a dejar con estas dos. Hoy decides parar de quejarte. Y la segunda es tener un espíritu enseñable. Hay muchas personas que yo he conocido que les gusta enseñar la palabra, o les gusta decir, no, porque la Biblia dice esto y qué sé yo, y eso es muy bueno. Pero cuando tú le vienes a traer el consejo de Dios, siempre están dando una vuelta. Y siempre están dando una vuelta y están como que no reciben ningún tipo de amonestación, ni reciben el consejo del Eterno. Entonces tenemos que hacer esos cambios. Hoy quiero invitarte a que hagas este cambio. Solo ahí con el Señor tú le puedes decir que tú quieres y que tú vas a soltar esa naturaleza de queja, de esa naturaleza de que no puedes, o de que Él sea el que meta la mano en ti, como la mano que se mete en un guante. Porque nosotros estamos viviendo en este momento, cuando tú haces pacto con Él, ya tú vienes a morir. Tú haces una muerte voluntaria. Y esa muerte es para que tú vivas por Él, para Él y en Él. Así es que aquellos que me están mirando, que nunca han hecho un pacto con Dios, simplemente para tú ser salvo, dice que tú tienes que creer en el Señor Jesucristo. Solamente tienes que decir: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí, derramaste tu sangre en el madero y que hoy estás sentado, porque resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Apelo a tu misericordia y sé que me has escuchado. En este momento considero que ya tengo hecho un pacto contigo y me considero hijo del Dios Altísimo.
En el nombre de Yeshua HaNazaret. Amén. Bueno, esta edición se ha ido volando. Parece que estos programas tienen alas porque yo no les veo las alas, pero como que el tiempo se va volando. Y nosotros nos da tristeza dejarlos porque estaremos dentro de 7 días otra vez aquí en el mismo lugar, por el mismo canal. Pero no quiero despedirme sin antes bendecirte. Dice la palabra en Números 6, 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y ahora te lo digo y te lo canto en hebreo. Yivarechecha Adonai vishmerecha, yaet Adonai panav elecha vichunecha, yisa Adonai panav elecha, v'yasem lecha shalom, v'yasem lecha shalom. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Shalom, shalom. Bye bye.